Bien, ¿sí pueden ver las diapositivas? Sí, Ok. Solamente como recordatorio, ¿sí? Habíamos dicho que las teorías o los autores teóricos les tendrían que aportar a ustedes ideas, ¿sí? Estas ideas surgidas de cada una de las teorías consultadas por ustedes, posteriormente deben aterrizarse en la realidad educativa que pretenden estudiar y conducirlos o guiarlos hacia el entendimiento de esa realidad educativa, del problema que ustedes están planteando, que ya ubicaron, y además de eso, a su comprensión, ¿sí? Y posteriormente les tiene que ayudar también a la explicación de esos procesos reales o concretos que se dan en la institución y con los sujetos, ¿sí? A quienes ustedes van a investigar y a quienes les van en su momento a aplicar los instrumentos que ustedes decidan diseñar. Entonces, para completar precisamente o complementar este entendimiento y esta comprensión y ayudarnos también a generar explicaciones sobre el tema de estudio, hay que revisar la literatura, ¿sí? Sobre nuestro tema y hacer nuestro marco referencial, ¿sí? Entonces, la redacción de este apartado es muy importante, ¿sí? En sí misma, digamos que es medular para su trabajo, no solamente para el protocolo, sino también para el momento en el que ustedes tengan que desarrollar su investigación y escribir ese ensayo, ¿sí? Con el que pretenden adquirir el grado de maestros en ciencias de la educación. Por lo tanto, los temas de investigación pueden ser, ¿sí? Un tema por completo nuevo sobre la realidad educativa, ¿sí? Es decir, que puede ser que no haya estudios, ¿sí? Investigadores que anteriormente hayan trabajado es el tema que ustedes decidieron investigar y por lo tanto ustedes sean, digamos, investigadores pioneros en el tema. O puede ser que el tema que a ustedes les interesa se haya desarrollado solamente a nivel internacional y a nivel nacional no haya investigaciones sobre el tema, con lo cual la novedad radica precisamente en que sería la primera vez que se hace un estudio en México sobre el tema que ustedes eligieron, ¿sí? Pero en realidad elegir un tema nuevo por completo es un tanto difícil. Más bien, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente, ¿sí? Es decir, que ustedes, la gran mayoría, elijan un tema que en sí ya ha sido abordado y que entonces lo que toca es proponer una investigación del tema que les interesa con características diferentes, ¿sí? Entonces, si ese es el caso, ustedes tienen que pensar en dónde radica esa diferencia. Si puede ser que elijan un tema que ya ha sido investigado, pero ustedes decidan darle un enfoque teórico diferente, es decir, adoptar una teoría o un modelo pedagógico, ¿sí? Diferente al que han utilizado otros investigadores y con ello, ¿sí? Habría un cambio y la investigación tal vez no sería totalmente nueva, pero sí tendría este punto, ¿sí? Diferente y por lo tanto tendría que arrojar también resultados diferentes a otros trabajos y con ello se iría complementando, digamos, el conocimiento en torno al tema que ustedes están investigando bajo este nuevo enfoque teórico, ¿sí?
Por otra parte, puede ser que ustedes decidan trabajar, ¿sí?, con un tema que ya ha sido abordado, pero aplicarlo o hacer el estudio con poblaciones o muestras nuevas y por lo tanto diferentes. Es decir, que en el tema que les interesa puede ser que se haya desarrollado con un nivel educativo, ¿sí?, cualquiera que sea, y ustedes van a trabajar con poblaciones, con docentes, directivos, estudiantes o padres de familia pertenecientes a un nivel educativo totalmente diferente, ¿sí? O que solamente cambien de población, ¿sí? Es decir, que se haya hecho un estudio sobre estudiantes, ¿sí?, y sus procesos de aprendizaje, y ustedes decidan enfocarlo hacia una población diferente, que serían los docentes, ¿sí?, y enfatizando los procesos de enseñanza, por ejemplo. Entonces, tienen que ir observando este tipo de elementos, ¿sí?, para pensar bien, ¿sí?, cuál es la dirección que le van a dar a su trabajo, porque esto tiene que aparecer en su texto, ¿sí? En tercer lugar, también existe la posibilidad de que ustedes decidan emplear técnicas o instrumentos diferentes, ¿sí?, a los ya utilizados, ¿sí? O aplicarlos a poblaciones diferentes para recabar información. Es decir, que esas técnicas o instrumentos pueden ser cuestionarios, entrevistas, encuestas, formularios de Google, pruebas estandarizadas u otros, y ustedes decidan aplicarlo a una población diferente a la propuesta por los autores que ustedes consultan, y ahí radicaría entonces la novedad, la originalidad y la riqueza también de su investigación, ¿sí? Eh, Gilda, la escucho. Hola, maestro, buen día. Buenos días. Perdón por la voz, pero me estoy recuperando de la garganta. Yo ya va más, o sea, el marco teórico es como las teorías en las que nos sustentamos o de dónde nace teorías sobre los temas que nosotros elegimos, ¿verdad? Ese es el marco teórico, es como el encuadre de donde nace nuestro tema o las teorías en las que se sustenta. Sí. A una población determinada para obtener más información. ¿Es correcto o estoy muy perdida de plan? No, no, no. Bien. Lo que sucede es lo siguiente. Ustedes, ¿sí?, van a diseñar una serie de instrumentos, ¿sí?, para recabar información si es que su trabajo, ¿sí?, o de investigación es una investigación, digamos, aplicada, ¿sí?, y no solamente de orden teórico, ¿sí? Ok. En, En mi caso, perdón, maestro, en mi caso, por ejemplo, con este tema que escogí, este, no me arrepiento de escogerlo porque es un tema que me interesa mucho, el tema de cómo este factor externo que son los papás y esa falta de seguimiento por parte de la familia influye en, pues en el desarrollo integral de los alumnos, porque es algo que día con día, se vive en mi colegio. Nosotros observamos mucho de eso todo el tiempo, en donde el papá llega, paga una colegiatura y asume que nosotros tendremos que hacernos cargo de todo, hasta de la educación básica, que es fundamental, que se recibe para la socialización y la integración de un individuo desde la familia. Entonces, en este caso, por ejemplo, como no estoy evaluando yo como tal el logro del aprendizaje, sino cómo impacta este tipo de descuido o de desatención en nuestros alumnos, específicamente pues en los niños menores de edad, eh,
¿cómo podría yo hacer para hacer este marco referencial? ¿Sería como aplicarles un instrumento a los papás o sea, Sí, puede aplicar un instrumento a los papás, pero para contrastar la información de los papás, ¿sí? E incluso desmentirla, puede también pedir permiso para aplicar un instrumento a los niños, que puede ser un cuestionario fácil, incluso con opciones, y así tendría usted ambas perspectivas o ambas versiones y le permitiría contrastar, ¿sí? Los documentos aplicados a cada una de las poblaciones. ok, gracias, maestro. Así puede ser, no de nada. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes, de acuerdo a su población y de acuerdo a la naturaleza del tema, pues tendrían ustedes que tomar la decisión, ¿sí? En cuanto a los instrumentos más idóneos para obtener la información, porque recuerden que esta información que ustedes van a recabar les tiene que ser útil para después desarrollar su ensayo, ¿sí? Entonces, hay que planearlo muy bien y para eso este marco referencial también les puede servir, es decir, si hay autores, algunos de los cuales ya han revisado ustedes y a su vez estos autores eh, aplican un tipo de instrumento, ustedes pueden adaptar ese tipo de instrumento a su población también, ¿sí? Armando, lo escuchamos. Ah, sí. Eh, Tengo algunas dudas. Primeramente, el marco conceptual, lo vamos a, o ya lo Na- explicó, es que ahí me perdí en el marco conceptual. Ese viene después del referencial, Ah, ok. ¿sí? Y, muy bien. Otra es, ya teniendo nuestros instrumentos para aplicarlos a las poblaciones, tenemos que ahora sí que desarrollar como todo lo que va a llevar ese instrumento, cómo se va a realizar, los objetivos, ahora sí como una planeación, ¿no? De ese instrumento. Y si es un formulario, tenemos que adjuntar o poner cualquier pregunta del formulario o basta con que digamos y, y su objetivo y ya, o tiene que estar como quien dice también todo el formulario, todo lo que va a venir en el formulario en el documento. Sí, sin importar cuál es el instrumento o la técnica que ustedes decidan implementar, ¿sí? Sí tiene que venir adjunto o anexo o integrado en el protocolo, ¿sí? Es decir, si usted va a aplicar un formulario, pues entonces tiene que incluir cada una de las preguntas de ese formulario. Si va a aplicar un cuestionario, entonces tiene que incluir el cuestionario en su protocolo, ¿sí? O la entrevista o algún otro, ¿sí? Entonces, hay que incluirlos. Cabe recordarles que estamos haciendo nada más el protocolo. En este momento, lo único que ustedes tienen que incluir en el documento son los elementos, ¿sí? Y como usted dice, la intención de el instrumento. No lo tienen que aplicar, ¿sí? Eso vendría hasta después, ya que vayan a desarrollar el ensayo como tal, que es en cuarto cuatrimestre. Entonces, si ustedes deciden aplicarlo, porque tal vez ya no van a tener acceso a la población a la que decidan, con la que decidan trabajar, entonces lo pueden aplicar y reservan la información, ¿sí? Pero en el protocolo, recuerden, solamente hay que incluir como tal el instrumento. No hay que desarrollarlo, no hay que aplicarlo todavía, ¿sí?
Sí, muchas gracias. Ok, entonces, otra opción es que ustedes, entre los diferentes textos que revisen, ¿sí?, puedan darse cuenta de que los mismos autores señalan, reconocen que hay algunos factores, algunos temas, ¿sí?, relacionados con el problema central que en sus investigaciones, ¿sí?, no fueron contemplados o sí fueron contemplados en estos estudios revisados, ¿sí?, no fueron resueltos. Y entonces ustedes decidan, ¿sí?, tomar uno de esos factores o elementos no resueltos y darse a la tarea de hacer un estudio sobre este factor o elemento, ¿sí? Y entonces su trabajo, su investigación también estaría aportando algo al conocimiento, ya que va a desarrollar y tratar de resolver un elemento que queda pendiente, ¿no? Aunque sea planteado por otro investigador. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, este marco referencial o esta revisión bibliográfica es importante y les va a ayudar para otras cuestiones, ¿sí? Para varias cosas dentro del desarrollo de su protocolo. Una vez que tengan el marco referencial, puede ser que esos mismos autores les sean útiles junto con los autores teóricos para construir su marco conceptual, como mencionaba su compañero Armando, ¿sí?, que viene después. Bien, además de lo anterior, revisar la literatura o los autores que ya han trabajado su tema, ¿sí?, significa también identificar, ¿sí?, quiénes han trabajado el tema, ¿sí? Vayan haciendo las lecturas muy atentas, ¿sí? Yo creo que la clase que viene, ¿sí?, voy a preguntarles qué autores han trabajado el tema, ¿sí? Y precisamente ustedes tienen que identificar esos autores, es decir, por nombre, cómo es que trabaja el tema, desde qué disciplina, etcétera. Hay que conocerlos bien, ¿sí? Conocer los autores, sus ideas, sus perspectivas, ¿sí? Sus posturas, digamos, para entonces tomar nosotros una postura también diferente, sí, ver en qué coincidimos y en qué diferimos de estos autores, pero hay que identificarlos bien. Además, deben de elegir o seleccionar información relevante de esos documentos para su propio objeto de estudio. Y esto lo van a hacer precisamente gracias a ese análisis crítico de cada una de las fuentes que ustedes van a consultar para redactar su marco referencial, ¿sí? Enseguida hay que informar sobre las publicaciones existentes sobre el tema, ¿sí? Informar al lector hipotético. En este caso, ¿sí?, el primer lector soy yo. Entonces, recuerden que ustedes están escribiendo, redactando para terceras personas, ¿sí? Entonces, hay que cuidar mucho la redacción y ponerle empeño. También hay que considerar la pertinencia de las fuentes, es decir, que estén relacionadas con alguno de los puntos, ¿sí?, de mi tema, ¿sí?, y de mi problema central. Además, también estar atento a la calidad de las fuentes, ¿sí?, de cada uno de los textos que voy a consultar. Hay que priorizar la calidad sobre la cantidad. De nada sirve que ustedes tengan muchos autores si no los van a leer atentamente, si esos autores no produjeron textos de calidad académica y por lo tanto,
puede ser que no les vayan a ser de gran utilidad para desarrollar su investigación. Entonces, hagan una buena investigación, una investigación cuidadosa, ¿sí? Para tratar de seleccionar las fuentes más adecuadas, ¿sí? Con base en esos criterios, su pertinencia y su calidad. Para esto, ¿sí? Yo les recomiendo que de inicio, ¿sí? Mínimo, traten ustedes de incluir 3 autores o 3 fuentes diferentes en su marco referencial. De 3 a 5 me parece pertinente, ¿sí? Está, yo creo que balanceado, digamos, ¿no? O estaría balanceado su protocolo, más o menos con esos autores de momento. Esto les va a permitir dotar también a su trabajo de una base sólida, ¿sí? Para después desarrollar su propia investigación. Entonces, recuerden que son muy importantes ambos tipos de autores. Esa base sólida se va a conformar tanto por los autores de orden teórico como por los autores, ¿sí? Que van a incluir en su marco referencial. ¿Sí? Y además, este marco referencial, ¿sí? Equivale a realizar un primer acercamiento sobre el tema o en su defecto, si ustedes ya conocen el tema, significaría más bien profundizar su conocimiento, ¿sí? Sobre ese tema que les interesa, ¿sí? Ya cada quien sabrá cuál es su caso, si es un acercamiento incipiente, ¿sí? O si ya conoce el tema y más bien va a profundizar en ello, ¿sí? Para incluso conocer, enriquecer también su bagaje con conceptos, con ideas y posturas nuevas, desconocidas hasta este punto. ¿Dudas, comentarios sobre esto, jóvenes? ¿No? Ok. Además, esta revisión bibliográfica o estado del arte, como también se le conoce, les tiene que ayudar a ustedes a formular y plantear de manera clara el problema de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Al realizar, al redactar este marco referencial, ustedes van a tener la oportunidad de revisar, ¿sí? Nuevamente el planteamiento del problema, ¿sí? Como lo hicieron y tratar de ampliarlo, de corregirlo, ¿sí? De incluir aquellos elementos, sí, que les interesan del tema, sí, esos elementos que lo componen, sí. Entonces, esta revisión también les va a apoyar en eso, sí. Armando, lo Profesor, escuchamos. Sí, nada más en relación a los instrumentos, ajá. ¿basta con uno o podemos aplicar dos o no hay un número como establecido, así como... No hay un número, lo único que yo les recomiendo es que tomen a consideración el trabajo que implican los instrumentos. Generalmente se toman de 2 a 3 instrumentos dependiendo de la población. Si ustedes van a trabajar con eh, diversos grupos, por ejemplo, con padres de familia y alumnos, entonces sería un instrumento para cada tipo de población. No hay un límite.
Lo único es que yo les recomiendo, ¿sí? Y les recuerdo también la cuestión del tiempo. Primero, en este semestre, en este cuatrimestre, perdón, ustedes tienen que entregar el protocolo y en el protocolo tienen que incluir ese instrumento, ¿sí? Es decir, si es un cuestionario, pues las preguntas, si es una entrevista, lo mismo, o si es un formulario, igual, ¿sí? O una prueba estandarizada, pues incluirla. Entonces, esos instrumentos tienen que estar diseñados de tal manera que les permitan a ustedes diseñar el instrumento, aplicarlo a su población y posteriormente sistematizar la información arrojada por esos instrumentos para analizarla y después incluirla en su ensayo. Y para eso solamente van a tener alrededor de 4 meses, ¿sí? Porque todo esto lo desarrollan durante el cuatrimestre número 4, ¿sí? Ya en el último. Entonces, más bien usted considere el tiempo del que dispone, considere también si la población con la que va a trabajar es muy numerosa, ¿sí? Y entonces, con base en esto, en el tiempo y en su población, decida cuántos instrumentos cree pertinente aplicar, ¿sí? Sí, está bien. Ok, Gracias. pero sí pueden ser varios, ¿eh? Bien, continuando, esta revisión también debe de coadyuvar en el diseño de los instrumentos de investigación que ustedes decidan aplicar a su población o muestra, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros consultamos diversos autores y estos autores resulta que diseñan sus instrumentos, los aplican y entonces esos instrumentos pueden ser, digamos, una base para que ustedes diseñen los propios y recuerden que no se pueden copiar los instrumentos porque los autores los diseñan para su población. Lo que ustedes pueden hacer es tomarlos como un ejemplo o una base y diseñar sus propios instrumentos adaptándolos a las necesidades de su investigación, a sus preguntas y objetivos particulares, ¿sí? Y también de acuerdo a su población. Entonces, es más bien como una adaptación, ¿sí? Y para esto también les puede ayudar esta revisión bibliográfica que van a realizar, ¿sí? Además, deben ustedes de reflexionar, ¿sí? Antes de comenzar con la redacción, ¿sí? Y elaborar, tras esa reflexión, una estructura, ¿sí? De su marco referencial, de modo tal que la presentación de los textos y de las ideas esté organizada, ¿sí? Que tenga una buena estructura y además de eso, que sea comprensible, ¿sí? Entonces, eh, es recomendable que ustedes piensen cómo es que van a presentar, ¿sí? A estos autores, ¿sí? De qué manera los podrían incluso relacionar a unos con otros, si es que cabe la posibilidad, y entonces sí, una vez que tengan esto resuelto, comenzar la redacción de su marco referencial, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros trabajamos de esta manera, si estructurada, con una cierta organización, sistematizadamente, cuando nos ponemos a redactar, los resultados se notan, ¿sí? Entonces, hay que planear, ¿sí? Cómo es que se va a dar este paso, cómo van ustedes a organizar y estructurar su marco referencial, ¿sí? También es importante señalar claramente aquellas lagunas identificadas sobre el tema de estudio y hacer explícito con base en dichas lagunas
cuál se considera que será el aporte al conocimiento de su investigación, ¿sí? De esta investigación, ¿sí? Que ustedes están desarrollando. Bien, hasta aquí, ¿tienen algún comentario o alguna duda? ¿No? Yo tengo otra duda, profe. A ver, díganme. En el marco, pero es el marco teórico. Ajá, Pues me basé en algunos artículos ajá. y, y en eso, pues mi teoría, que es del aprendizaje significativo. Nada más tenía dudas si por cada fragmento que iba leyendo y tomando, tendría que citar tal cual cada párrafo del artículo o citarlo todo al final, poner de dónde lo saqué. Dos artículos, pues no me fui como a fuente. Sí, Sí una me... cosa es el aparato crítico y otra la bibliografía, ¿sí? Entonces, su trabajo tiene que llevar ambos, ¿sí? El aparato crítico, precisamente, se trata de que cada que usted cite las palabras o párrafos extraídos de los trabajos de otro autor, refiera de dónde lo sacó, ¿sí? Aún cuando la referencia sea textual o una paráfrasis, ¿sí? No importa. Tiene usted que poner la referencia correspondiente al final de la cita. De preferencia, a través del sistema APA, que es el que a final de cuentas les van a pedir utilizar en su ensayo final. Entonces, para que después no tenga que cambiar todo, vayan usándolo desde este momento. ¿Sí? Pero sí, cada que usted cite las ideas de algún autor, sea teórico, sea referencial o sea en el marco conceptual para definir los principales términos, hay que poner las referencias correspondientes y después todos los autores que usted cite a lo largo de su documento tienen que aparecer en la bibliografía, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Bien, vamos a terminar esta sesión y en un momento les mando el enlace para la sesión número 2, ¿ok? Sí, profe.